Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a la conferencia de prensa con motivo del simulacro 2023 en la Ciudad de México, para lo cual se encuentra con nosotros el maestro Ricardo Ruiz Ares, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, así como también el maestro Ulises Lara López, coordinador de asesores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, arquitecta Miriam Ursúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, maestro Juan Manuel García Ortegón, titular del C5 de la Ciudad de México, maestro Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, maestra Luz Elena González Escobar, secretaria de Administración y Finanzas, doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud, maestro Andrés Layuz Loaesa, secretario de Movilidad, maestro Jesús Antonio Esteba Medina, secretario de Obras y Servicios, doctor José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, licenciado Javier Emiliano González del Villar, director general de Pemex Logística, ingeniero Osvaldo de León Ortiz, representante de la Comisión Federal de Electricidad, licenciada Alma Yaneli Flores Martínez, de la Coordinación Nacional de Protección Civil, el capitán de navío Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor Miguel Ángel Rosales Maldonado, coordinador de Plan Marina en la Ciudad de México. Inspector Jefe Diplomado de Estado Mayor Octavio Amador Molina, encargado de despacho de la Coordinación de la Guardia Nacional en la Ciudad de México. Marco Antonio Franco Hernández, representante de la Cruz Roja Mexicana. Licenciado Anselmo Peña Collazo, director general del Instituto de Vivienda. Licenciada Yabneli Maldonado Mesa, comisionada para la reconstrucción de la Ciudad de México. Doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y el ingeniero Guillermo Calderón Aguilera, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Preside esta conferencia de prensa el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, maestro Martí Batres Guadarrama, a quien cedemos primeramente el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. El Gobierno de la Ciudad de México informa que el segundo simulacro nacional 2023 en la Ciudad de México se realizó de forma exitosa luego de que este miércoles 19 de septiembre a las 11 horas se activara la alerta sísmica. De acuerdo con el protocolo del Plan de Emergencia Sísmica de la Ciudad de México, me trasladé desde mi oficina en el antiguo Palacio del Ayuntamiento al C5 para instalar el Comité de Emergencias con el propósito de coordinar las acciones correspondientes. Estuvieron presentes por parte del Gobierno de México, la Comandancia de la Primera Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional, la representación de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad, así como las y los titulares de las Secretarías de Gobierno, de Seguridad Ciudadana, de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, de Obras y Servicios, de Salud, de Movilidad, de Administración y Finanzas, los titulares de la ADIP, del Instituto de Seguridad para las Construcciones, del ERUM, la Fiscalía General de Justicia y también una representación de la Cruz Roja Mexicana. Aquí en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, se precisa que de 13,934 ¿cómo se llaman? Altavoces, se activaron 13,816. Quiero hacer esta precisión porque dimos el dato general del número de altavoces en la reunión nacional, pero para mayor exactitud del total de altavoces se activaron 13,816 altavoces y 118 no emitieron la alerta. El número de altavoces que se activaron representa el 99.2% de efectividad. Para este ejercicio se registraron un total de 23,980 inmuebles federales, de dependencias del gobierno de la ciudad, de alcaldías, así como de inmuebles privados. A través de la plataforma electrónica correspondiente
Superamos la cifra del primer simulacro 2023 realizado en abril, en el que participaron 23.944 inmuebles registrados. Asimismo, participaron en este simulacro más de 330,000 servidores públicos en edificios de la Administración Pública de la Ciudad de México. También participaron 4,093 unidades habitacionales, 329 mercados, 24 embajadas, 40 centros de transferencia modal, los CETRAMS, 233 centros de salud y 35 hospitales públicos de la red del Sistema de Salud de la Ciudad de México. También la central de abasto y más de 2.7 millones de personas en inmuebles particulares. En total, se estima que el número de participantes alcanzó la cifra de 8.6 millones de personas, tomando en cuenta la población que habita en la Ciudad de México y la población flotante. Entre esta población total de 8.6 millones debe contemplarse a los 1.5 millones de alumnas y alumnos que también participaron. Se instalaron las unidades de gestión integral de riesgos y protección civil en las 16 alcaldías, donde participaron los representantes del gobierno de la Ciudad de México. Se instalaron 64 coordinaciones territoriales, quienes enviaron la información requerida por el Comité de Emergencia para la planeación de acciones y la aplicación de los apoyos necesarios en los 400 puntos de colapso establecidos en la hipótesis general. La Red de Movilidad Integrada de la Ciudad de México reportó que durante el simulacro, unidades de transporte detuvieron el servicio por 3 minutos y retomaron su operación normal sin ninguna novedad. En cuanto a incidentes, informamos que se reportaron 5 incidentes, 3 crisis nerviosas, había 2 hasta hace un momento que informamos en la instancia nacional, se registró una más, y 2 personas lastimadas con, al parecer, alguna fractura. Las 2 personas son de Tláhuac, una se lastimó al salir del edificio, cayó y se lastimó, y la otra en un accidente en motocicleta, al parecer resultó lastimada. Las 2 personas fueron trasladadas al hospital de Joco en primera instancia. Se procedió también a la revisión de 350 obras con la participación de 285 supervisores, y el Instituto de Seguridad de las Construcciones reportó que 289 directores responsables de obras apoyaron la revisión de inmuebles con el apoyo de colegios y asociaciones profesionales de ingenieros y arquitectos de la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que desplegó a 10,990 elementos, apoyados con 770 vehículos oficiales, 500 elementos de tránsito y 5 helicópteros de agrupamiento Cóndores para la supervisión y vigilancia general de las actividades en la ciudad. Los centros penitenciarios no reportaron novedad alguna. El ERUM no reportó novedad y desplegó 20 ambulancias y 15 motocicletas, mientras que la red del Sistema de Salud de la Ciudad de México reportó que se activaron los protocolos correspondientes en hospitales y centros de salud. 1,500 personas fueron evacuadas de los 233 centros de salud y 1,434 replegadas en los 35 hospitales. Todo en orden y sin incidentes. La Secretaría de Gobierno reportó 0 incidentes en el desalojo de los edificios en la capital. El simulacro tuvo como objetivo reforzar
y mejorar acciones preventivas de comunicación y respuesta del gobierno capitalino y cuerpos de emergencia en caso de sismo, así como la evaluación del funcionamiento del plan de emergencias sísmicas y la activación de los integrantes del Comité de Emergencia y las unidades de gestión integral de riesgos y protección civil de las alcaldías. También se buscó con esto medir los tiempos de la alerta sísmica en los diferentes medios de difusión. Dado lo anterior, el Gobierno de la Ciudad de México agradece y felicita a los ciudadanos por su participación y su solidaridad durante el segundo simulacro nacional 2023, en este caso realizado en la Ciudad de México, que se llevó a cabo exitosamente gracias a la participación coordinada de las instituciones, de los particulares y de la ciudadanía en general. La Sedena reporta asimismo la participación de 2,000 unidades operativas. La Guardia Nacional también participó con seguridad perimetral. La Marina participó en el simulacro del Zócalo. Tuvimos asimismo 655 voluntarios, que es una cifra mayor a la anterior, es el número mayor que hemos tenido de voluntarios. Y finalmente quiero subrayar que la ciudad está preparada para enfrentar un sismo de alta magnitud y sigue perfeccionando sus mecanismos de prevención y de reacción inmediata. Muchas gracias a los amigos y amigas de los medios de comunicación por su atención. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Armando Jefferson, de 24 horas. Muy buenas tardes. Preguntarle al jefe de gobierno cuánto fue el tiempo de reacción de los cuerpos de emergencia en este simulacro. Bien, vamos a darle la palabra a la secretaria de Protección Civil para que nos informe al respecto. Prácticamente en cerca de 8 minutos todos los cuerpos de emergencia estaban en sus lugares, estaban haciendo el monitoreo dentro de las alcaldías, estábamos en combinación con todas las coordinaciones de protección civil de todas ellas y además tanto el ERUM como el Heroico Cuerpo de Bomberos como la propia Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, pues estaban en el Zócalo de la Ciudad de México trabajando en un escenario que fue especialmente elaborado para el día de hoy. De verdad, los servicios de emergencia están trabajando sumamente rápido y sus tiempos de reacción han ido bajando poco a poco hasta llegar a los 8 minutos. Bien. También preguntarle sobre estos ejercicios, ya pues casi 20 años empezaron a realizar los simulacros en la Ciudad de México. Preguntarles una valoración sobre pues cómo han sido recibidos, si ve si en los capitalinos el tiempo de reacción es la que se buscaba, si ha ido mejorando. Perdón. En este sentido, lo mismo, el tiempo de evacuación ha ido cada vez bajando más. Empezamos, cuando iniciamos la gestión, iniciamos con más de 5 minutos para la evacuación. En este momento bajamos de 2 minutos. En algunos casos incluso tenemos 1 minuto 30 segundos, 1 minuto 40 segundos. En el caso especial del edificio Virreinal, fue 1 minuto 50 segundos lo que demoraron en evacuar todo el edificio. Eso quiere decir que se están cumpliendo los objetivos y la ciudadanía pues está mucho más consciente del trabajo que tiene que hacer en este tipo de ejercicio ciudadano. Gracias. Siguiente pregunta, Frida Sánchez, de El Universal. Hola, buenas tardes. Mencionaron que la alerta sísmica no sonó en 118 altavoces. Preguntarles si tienen reporte de altavoces que no hayan sonado de la manera correcta. En la alcaldía Iztapalapa hubo reportes de que la alerta sonó incluso con 1 minuto de anticipación. Preguntarles si tienen información de esto. Sí, no
En el caso de la emisión a través de los postes de alerta sísmica del C5 de la Ciudad de México, no hay reportes de que haya sonado con antelación. Lo que sí te puedo contestar son el primer diagnóstico que tenemos de los 118 que se identificaron que no sonaron, de los cuales ya tenemos diagnosticado 30 por afectación en suministro eléctrico, 6 por obra pública, 7 sitios siniestrados y 78 que en este momento están clasificados como por falla en enlace. Durante el día caerán en alguna de las categorías una vez que la cuadrilla haya hecho el diagnóstico. Si hay algún reporte de algún lugar donde haya sonado de manera previa, que nos lo hagan llegar. Ya ha ocurrido en algunas circunstancias que son otro tipo de alertas u otro tipo de servicios que brindan alertamiento sísmico. En el caso de C5, todos los postes están anexados al mismo conjunto de servidores, entonces no es posible que suenen de manera discontinua, ¿no? Pero de todas maneras sí es muy importante para nosotros saber si se están reportando este tipo de cosas, porque hemos encontrado situaciones como, insisto, otro tipo de servicios de los que nosotros no controlamos, pero que sabemos que están ahí afuera, o también gente que confunde el sonido de otro tipo de alerta con la alerta sísmica. Ok, preguntarles también si tienen todavía contemplados la colocación de más postes del C5 o hay zonas de la ciudad donde todavía haya falta colocar más, por ejemplo, que ya habían puesto en pilares, en mercados, si tienen previsto en algunas otras partes. En lo que resta del año no, es un asunto que estamos programando para el siguiente año. En este año ya no tenemos más que los 160 que comentábamos la vez anterior, que ya están colocados todos en mercados públicos, unidades habitacionales, algunos pilares y afortunadamente, por cierto, esos también nos reportaron que los 160 sonaron de manera correcta. Si tenemos instalación para el próximo año, se los haremos saber y nos ayudarán ustedes a comentarlo con su audiencia. Perfecto. Y para el jefe de gobierno, nada más pedirle si nos puede comentar algún mensaje para los damnificados de los sismos del 85, de 2017. El día de hoy pues estuvieron ahí afuera del Congreso de la Ciudad de México. Sí, quiero expresar 3 cosas. Primero, quiero manifestar a mi nombre y a nombre de todo el gobierno de la Ciudad de México nuestra más amplia solidaridad con las familias de las personas que fueron víctimas en los temblores del 2017. También, en segundo lugar, quiero expresar nuestro reconocimiento a la lucha que dieron por el derecho a la vivienda y por una reconstrucción con un sentido social, las familias, las organizaciones, las personas que participaron después de los temblores de 1985. A ellos les debemos mucho de la nueva cultura de protección civil y de prevención, y también les debemos mucho en cuanto a los procesos al aprendizaje en los procesos de reconstrucción. Y finalmente quiero refrendar el compromiso del gobierno de la Ciudad de México con las familias que fueron afectadas en sus viviendas con los temblores del 2017 y decirles que vamos a llegar a acuerdos con todos los colectivos y con todas las comunidades que habitaban los predios que fueron dañados por los temblores del 2017 para lo antes posible iniciar todas las obras de reconstrucción o rehabilitación de los inmuebles. Gracias. Última pregunta, Hilda Castellanos, de Grupo Imagen. Buenos días, jefe de gobierno. Buenos días, secretarios. Una pregunta, ¿tienen identificado ustedes los puntos de máximo riesgo sísmico aquí en la Ciudad de México y en qué alcaldías estarían ubicados? Si me permites, cuando nosotros iniciamos la elaboración del protocolo de emergencia sísmica de la Ciudad de México, esto fue al inicio del 2019, pues hicimos un ejercicio hipotético. Y este ejercicio hipotético estaba en base a varios indicadores. Uno de los indicadores era cuál era el año de construcción de cada uno de los inmuebles. Segundo, si acaso cuántos estaban construidos con normativas de antes de 1987. Tercero, cuántos niveles tenía cada una de esas edificaciones.
cuántos de ellos tenían estacionamiento subterráneo, qué tipo de estructuras tenían. Es decir, hicimos un estudio con estos indicadores que nos fue dando una numeralia, que finalmente llegamos a 415. Estos 415 también tenían que ver con la zona cero de 1985 y cuántos colapsos tuvimos en esa oportunidad, que fueron 250 inmuebles colapsados. También con la zona cero del 2017, en donde hubo 52 edificios colapsados. Y por tanto, digo, esto sigue siendo un ejercicio hipotético. Es decir, no es que estén ubicados específicamente en qué alcaldía, pero sí tenemos que fijarnos muchísimo en lo que ha sido la historia de los colapsos en la Ciudad de México y las causas por las cuales esto ha ocurrido. Si tú lo ves en el protocolo de emergencia sísmica, del plan de emergencia sísmica, está hecho especialmente para que podamos también preparar a una cantidad importante de compañeros, que lo hemos hecho, para que esté listo en el caso de colapsos, para participar en estos lugares, para ir con los formatos adecuados y para orientar a la población en quiénes estaban viviendo en ese edificio colapsado, a dónde se fueron, en qué ambulancia salieron, en qué hospital están, para evitar que la población esté pidiendo información en uno y otro lado y no se lo den. Entonces, todo esto ha sido más que nada para tener una planeación interna y para que nuestros compañeros, te digo, actúen adecuadamente en el caso de que pudiéramos tener colapsos. Ok, la Ciudad de México es una zona altamente sísmica. ¿Se puede hablar de una zona cero y estaría ubicada, como dice usted, en el sismo de 1985 en alcaldías como la Cuauhtémoc o Benito Juárez? Efectivamente, es decir, la zona cero, si tú ves la zona cero de 1985, ahí tenemos especialmente la alcaldía Cuauhtémoc, pero también la alcaldía Benito Juárez. También hubo algunos problemas en Coyoacán y de ahí nos fuimos hasta Iztapalapa, Xochimilco, Milpalta y Tláhuac. ¿Sí? Es decir, hay toda una línea en donde nosotros evaluamos, te digo, los colapsos que se dieron en ese momento. Y prácticamente coinciden igual que en el 2017. ¿Ya? Nada más que en el 2017 fueron menos colapsos que en 1985. Perdón, en el 2017 se hablaba de la aparición de una nueva franja, que son las alcaldías que usted acaba de mencionar. ¿Lo puede confirmar? Están ahí, están en los planos, digo, donde fueron los colapsos en esa ocasión. Ok. Gracias. Y en otra pregunta, esta mañana se presentó en la mañanera en Palacio Nacional, se anunció que la Ciudad de México va a ser el primer punto de arranque de un nuevo sistema de alertamiento sísmico a través de llamadas, se podría decir, a todos los teléfonos sin necesidad de conexión a Internet. Hay confusión, se dice que es a través de una aplicación. ¿Podrían ampliarnos, jefe de gobierno o la secretaria de Gestión Integral de Riesgo? Okay. Sí, desde hace más de 3 años el gobierno de la ciudad está en cercana coordinación con el gobierno federal para implementar un sistema, se llama Cell Broadcast. Así es. No es una aplicación. Esto llega directamente a los dispositivos y hay actualmente, para que no haya confusión, esa coordinación continúa y hay 2 procesos paralelos. Por un lado, la Ciudad de México está avanzando en usar esta tecnología para conectarlo, por supuesto, a los sistemas de alertamiento sísmico y que se distribuyan en los dispositivos que están dentro del Valle de México en caso de que haya un sismo que amerite este alertamiento bajo las mismas reglas, es importante decirlo, del alertamiento que hoy ocurre en altavoces. Por otro lado, esta misma tecnología también se puede utilizar no solo para sismos, sino para otro tipo de episodios, y es el proceso que el gobierno federal está llevando, ¿no? Entonces nosotros estimamos terminar este proceso hacia enero del año entrante y que ya esté en posibilidades de distribuirse en los dispositivos. Las 2 empresas más grandes de telefonía celular
ya están también en condiciones de poder hacer estas pruebas, entonces no tenemos duda de que se puede salir en tiempo, y esto llega directamente a los celulares independientemente, no requiere una app, no requiere conectividad, simplemente se envía de manera directa. ¿Cómo va a sonar? Como una llamada telefónica, y me comentaban también que incluso este día se habían hecho pruebas ya aquí dentro de la Ciudad de México. ¿Se puede confirmar? Sí, si quieres eso, Juan Manuel, le pediría que lo abunde. Se recibió, digamos, el primer mensaje del sistema CIRES hacia el C5. El C5 a su vez tendrá que configurar para que se envíe a las empresas de telefonía celular. En cuanto al sonido, la verdad no estamos en ese momento de la conversación, pero en cuanto tengamos claridad, por supuesto se hará saber. Las pruebas están ocurriendo en dos vías. Efectivamente hay una que seguramente es a la que se refiere, en que una operadora celular ya hizo una prueba en dispositivos seleccionados de ellos para verificar que la infraestructura que tienen está en posibilidades de hacer la parte final del cell broadcast, que es enviar el mensaje a cada uno de los teléfonos que están abonados y tratando de contestar un poco a qué es lo que van a ver cuando ocurra. El teléfono entra en un modo que se llama SMS Flash, en que genera, se llama flash porque flashea tanto la cámara como la parte frontal del teléfono. Hay un sonido que es para todo el mundo y aparece un alvéolo con el tipo de alerta de la que se trate, porque como comenta Pepe Merino, este tipo de alertamiento se utiliza no solamente para alertamiento sísmico, sino, y de hecho es más común que se utilice en otros países, para alerta Amber, para alertamiento por fenómenos atmosféricos, ciclones, etcétera, etcétera. Entonces, y por eso es importante hacer la distinción que comentaba Pepe. Una cosa es lo que estamos nosotros buscando, acelerar el tema de que se utilice para alertamiento sísmico, pero Gobierno Federal lo va a utilizar no solo para alertamiento sísmico en las otras entidades, sino para cualquier otro tipo de alerta de emergencia que aplique. Entonces, eso es lo que estará sucediendo. Cuando estemos en posibilidades de mostrarles ya la ruta completa para que la gente se empiece a familiarizar con qué es lo que va a ocurrir, les pediremos auxilio a los compañeros de los medios para que lo difundan. Se está trabajando, insisto, en dos vías, en la manera general que lo está haciendo el Gobierno Federal. De hecho, si recuerdan si recuerdan lo que comentó la Coordinadora Nacional, la licitación se anunció el lunes de esta semana, y en el caso del Gobierno de la Ciudad de México nos centraremos en esta etapa en sismos. ¿Podemos hablar de dos sistemas de alertamiento? ¿Va a ser uno solo? Es solamente solo uno. Para el usuario final no hay diferencia. El usuario final lo que va a ver es un mensaje flash en su teléfono, independientemente de si lo genera el Gobierno de la Ciudad de México o si lo genera el Gobierno Federal cuando estén listos. Una última precisión. Hablaba usted, dice, se envía el mensaje SMS flash a los teléfonos abonados. En el anuncio que se hizo se precisa que el teléfono que va a recibir el mensaje no necesariamente tiene que tener abono o un saldo a favor. Cuando me refiero a abonado es que está registrado a la torre. No, efectivamente no tiene que tener ni internet ni saldo. Esa es una de las principales ventajas de hacerlo por esta vía. El teléfono lo único que tiene que marcar son las rayitas de señal y eso quiere decir que va a recibir el mensaje. Y se recibe a través de directamente la torre celular, no pasa por terceros, se puede garantizar tiempos de respuesta, tiene muchas ventajas. Ok, gracias, buen día. Cerramos sesión de preguntas y respuestas y para concluir devolvemos la palabra al jefe de gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero refrendar que fue un éxito la realización del simulacro nacional, el segundo simulacro nacional 2023 en la Ciudad de México. Reconocemos y agradecemos la participación de servidores públicos, particulares, de empresas privadas, asociaciones civiles en este simulacro, de escuelas, de personas de todas las edades. Muchas gracias por su participación. Esto fortalece la prevención y nuestras capacidades para reaccionar adecuadamente frente a una situación real de sismo de alta magnitud en la Ciudad de México. Asimismo, quiero refrendar nuestra más amplia solidaridad con todas las familias que tuvieron víctimas
durante los temblores del 2017. Quiero expresar nuestro más sentido pésame a quienes perdieron a algún familiar en esos acontecimientos. También les reitero nuestro apoyo institucional y asimismo reitero nuestro compromiso para llegar a acuerdos con todos los colectivos y habitantes de los inmuebles colapsados que permitan tener obras en todos los inmuebles. Nuestro reconocimiento también para quienes participaron solidariamente en los rescates y procesos de reconstrucción después de los temblores de 1985 y del 2017. Su trabajo, su participación, su solidaridad, su organización, su experiencia ha sido clave para generar un cambio en la cultura de prevención, así como en otro proceso fundamental que es la producción social del hábitat y de la vivienda. Estos procesos, además, han generado cambios sociales, culturales y políticos positivos en la Ciudad de México. La organización de la ciudadanía, su solidaridad, su trabajo, su esfuerzo, su intervención, siempre serán positivos para la Ciudad de México. Muchas gracias, amigas y amigos de los medios de comunicación. Bonita tarde. Finalmente invitamos a nuestras autoridades, nos acompañen al frente de la mesa de honor para la toma de una fotografía representativa de esta conferencia, por favor. Bien, en sus respectivos lugares les pedimos se conformen para la toma de esta gráfica. Muchas gracias.